pero no queremos el tratado, porque eso es lo que sucede. Cuando lo ponemos ahí, les damos la opción, pónganlo en esta parte, bueno, las 200 hojas que son del estudio de caso, la mitad son de anatomía y fisiopatología, una cuarta parte de la fundamentación, otra cuarta parte de la teórica, y lo demás, el plan de cuidados. ¿Diría como marco conceptual? No, es en la fundamentación. ¿Qué vas a hacer? Yo ahorita les traigo unos ejemplos de los estudios de caso que hemos realizado para que tengan más o menos la idea. ¿Qué van a hacer? Si tú vas a abordar un estudio de caso aplicado a una persona con las necesidades alteradas de evitar peligros, asociado o secundario a una amputación, ¿qué tengo que retomar? ¿O qué aspectos tengo que retomar? La clasificación para poder realizar una amputación, posiblemente. Voy a buscar artículos de investigación en donde se vea el cuidado de enfermería en un paciente que va a ser sometido a una amputación. O porque hay artículos que son médicos, pero que te hacen la referencia de los cuidados preoperatorios que debe de tener un paciente en específico que va a ser sometido a esa amputación. ¿En dónde va a ir? Aquí. ¿Tendré que hacer referencia de qué es una amputación? ¿La clasificación de Wagner? Sí. ¿En dónde? Aquí. No queremos tratado de anatomía, ni de fisiología, ni la fisiopatología. ¿Qué queremos? Artículos de investigación que se asocien a lo secundario que yo estoy retomando de mi estudio de caso. Y entonces hago un análisis o un comparativo de lo que tiene mi persona, porque a lo mejor la persona que yo atendí o que me tocó en ese periodo no cumplió con los requisitos preoperatorios. Y resulta que en los artículos de investigación que yo encontré, como conclusiones determinan que el contar con todos esos lineamientos preoperatorios determina el éxito de la cirugía. ¿Sí me doy a entender en esta parte? O sea, que no necesariamente van a buscar artículos o encontrar artículos de investigación como tal y dice su título. Tienen que irlo relacionando. A veces nos dicen, no, ay, maestra, se lo juro que ya me cansé de buscar y no hay. Y ya cuando nos damos a la tarea de decirles, ve, ¿qué palabras claves estás introduciendo en esa búsqueda? Pues no introducen bien las palabras y por eso es que no encuentran esos artículos. ¿Puedo retomar aquí anatomía y fisiopatología? Sí, pero no lo que dice el libro, mejor en artículos. Y ya irlo enfocando a lo que es mi estudio de caso. En el marco conceptual, ¿qué es? No iba a lo que tú decías, porque no es un marco conceptual. La finalidad del estudio de caso es el cuidado especializado, no la patología como tal. Entonces, en el marco conceptual, ¿qué va? Toda la parte de los conceptos y las teorías que se utilizarán en los procesos de análisis de datos recabados y su interpretación. ¿Qué teórica es la que van a utilizar? Entonces, en el marco conceptual vienen varios puntos que ahí tienen. Conceptualización de enfermería. ¿Qué tengo que hacer? Pues igual, hacer la búsqueda de artículos donde vengan los conceptos del pasado hasta lo más actual de enfermería y plasmarlo en este rubro. Otro apartado viene paradigmas, ¿no? Pero si yo voy a aterrizar mi estudio de caso en la teórico, en el modelo de Virginia Henderson, ¿de qué tendría que hablar? Los paradigmas son aquellos conceptos que cada una de las teorías o modelos llevan o sea, cada teoría o modelo conceptualiza de una manera muy particular a enfermería, a salud, al entorno, persona. Entonces,
pueden hacer un análisis de varios modelos o de varias teorías desde el concepto, desde el paradigma, y hablar de la teoría, sí. Pero ¿dónde se tienen que centrar? En Virginia Henderson. ¿Por qué? Porque es lo que va a sustentar todo el estudio de caso. Entonces, ahí lo tienen. El marco conceptual, que es la conceptualización de enfermería. Puedo retomar algunos artículos de qué definen enfermería, pero aterrizo con Virginia Henderson, porque es lo que sustenta mi estudio de caso. Paradigmas. ¿Qué es lo que me habla Virginia Henderson? ¿Cómo define a la persona? ¿Cómo define enfermería? ¿Cómo define el entorno? Todos estos aspectos que más adelante los tendré que retomar para la presentación de mi caso. La teoría de enfermería o el modelo que voy a utilizar, en este caso el modelo teórico de Virginia Henderson. Si hay otra teoría que aplica, ¿lo pueden usar? Sí. Que a lo mejor me dicen, es que esta persona le aplica más la teoría de Ore, del autocuidado. ¿Lo pueden hacer? Sí. Pero ¿qué sucede? Y se los he ido comentando. En perioperatoria, de verdad, es un periodo muy amplio, ya lo vimos. Entonces tendré que especificar qué periodo es el que voy a actuar. Realmente la teoría general del autocuidado de Ore, de Dorothea Ore, aplicaría más en un postoperatorio y a lo mejor ya en un tardío, en donde yo puedo llevar a cabo la educación del autocuidado, tanto al cuidador primario como a la persona. Entonces, si aquí que les comentan que es otra teoría de otras disciplinas, ¿puede ser? Sí. ¿Lo pueden retomar? Sí. Normalmente, lo que hemos decidido las 4 coordinadoras es que sea Virginia Henderson, porque la teórica se presta o tiene esa flexibilidad para todo el periodo perioperatorio, y ya lo van a ver por qué. Entonces, en todo este apartado tenemos que considerar el modelo de enfermería y el proceso de enfermería. El proceso de enfermería con cada una de sus etapas, ¿no? La valoración, los diagnósticos de enfermería, la planeación de los cuidados, la ejecución y la evaluación. El otro elemento es la metodología. ¿Y qué va aquí? Pues aquí se tiene que mostrar información sobre la selección de la persona. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la metodología? ¿Qué es metodología? A ver, levanten la mano. ¿Qué es metodología? A ver, compañera, allá atrás. ¿Qué es metodología? Pues van a ser como las estrategias que voy a usar para el seguimiento de la investigación. Las estrategias, eso es la metodología. Puede ser proceso sistemático que incluye varios pasos y sistemáticos para realizar. Es la serie de pasos. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Describir cómo voy a realizar este estudio. Si yo ya dije que es una investigación cualitativa, pues aquí lo voy a describir. ¿Qué tipo de investigación es? ¿De dónde lo tomé? ¿No? En mi rotación del primer semestre, en el hospital X, en el servicio X. ¿Ah? Y los instrumentos utilizados. ¿Qué instrumentos es el que van a utilizar? Para la valoración, ejemplo. ¿No les han dado a conocer su instrumento de valoración? Bueno, yo creo que ya en esta semana les darán a conocer el instrumento que van a utilizar. Una vez que yo ya haya descrito la serie de pasos que voy a realizar para este estudio de caso, ya dije que voy a reafirmar aquí que es un estudio cualitativo, tipo cualitativo, ¿no? Que lo tomé durante la primera práctica de rotación del hospital X en el servicio X, donde utilicé el instrumento de valoración de Virginia Henderson elaborado por los alumnos,
sé si la maestra Miriam vaya a tomar el pasado o a ustedes les deja hacer otro instrumento de valoración, no lo sé. No, el tiempo en el que están ustedes conociendo a esa persona, normalmente toman el tiempo que rotaron, y las fuentes de información, hay fuentes directas que voy a tener de la propia persona, sí. Ahí tendré que hacer alguna investigación bibliográfica también. Y entonces después viene la selección del caso. Bueno, en la metodología ya les comenté, ¿no? La estrategia de investigación que dijimos que es cualitativa, la selección del caso, donde lo elegí, en la rotación tal, en el hospital X, en el servicio tal, en la fecha tal que yo esté anotando. Las fuentes de información que yo voy a utilizar, ¿no? Cielo, Publimed, no sé, todas las que ustedes elijan. Y las consideraciones éticas. Todo esto entra dentro de la metodología. Las consideraciones éticas, ¿qué son? ¿Qué debe de ir? ¿Qué es lo más importante de las consideraciones éticas? ¿El consentimiento informado? El consentimiento, en donde yo me voy a presentar con la persona y le voy a pedir autorización para que realmente se ejecute este estudio de caso. Le voy a presentar, yo soy estudiante de la especialidad de enfermería perioperatoria, quisiera usted me autorice hacer un estudio de caso. ¿De qué consiste? En hacerle todo el proceso, todo el seguimiento desde ahorita que usted está aquí hasta que sea dada de alta, y si la persona lo permite, pues hasta su domicilio. Hemos tenido alumnas que han ido a hacer visitas domiciliarias o lo captan en la consulta externa cuando vienen en ese posoperatorio tardío. Y eso es lo primero, en las consideraciones éticas es lo primero que tengo que obtener. Si yo ya elegí a esta persona porque me pareció interesante su caso, los cuidados especializados van a tener un impacto y eso se va a ver reflejado en mi estudio de caso, yo ya la elegí. Lo segundo que voy a hacer es hablar con él y pedir la autorización que me autorice y que me firme ese consentimiento. Normalmente ya tenemos uno realizado, no sé si la maestra Miriam se los vaya a dar o cada uno de ustedes vaya a realizar su consentimiento informal, no lo sé, eso ya dependerá de ella. ¿Qué debe de llevar el consentimiento informal? O el consentimiento, no es informal, es el consentimiento de autorización. ¿Qué debe de llevar? Nombre, fecha, a qué procesos se están sometiendo, si autoriza, si el manejo de sus datos. ¿Pero qué lo sustenta? ¿Qué sustenta esa información que yo le voy a proporcionar y que de fin en cuentas él me va a firmar? Con fines académicos, tiene que ahí verse especificado que es solamente y exclusivamente para fines académicos. ¿Qué sustenta, aparte de todo este consentimiento, todo el apartado que tienen ahí de consideraciones éticas? La Ley General de Salud, en artículos muy específicos que ustedes tendrán que leer y cuáles son los que aplican en el caso de su persona. Otro, los derechos de los pacientes, el código de ética, la declaración de Helsinki, toda la parte de investigación y en toda esta parte que es cualitativa. Todo esto lo van a tener que leer para que de alguna manera extraigan qué artículo. No quiero que me pongan la Ley General de Salud completa, solo los artículos que apliquen para la ejecución del estudio de caso, igual de la declaración de Helsinki. O hay veces que la norma 019 también aplica, pues tendré que tomar algunos aspectos de esa norma 019 o alguna otra norma oficial o algún otro artículo que aplique en el estudio de caso de esa persona. ¿Sí queda claro todo este apartado?
metodología. Sí. Ahora sí, vámonos a la presentación del caso. ¿Y qué va en la presentación del caso? Pues la descripción del caso. Ahí lo tienen en sus lineamientos. Es el 6.1, descripción del caso. ¿Qué voy a colocar aquí? No. Descripción del caso. El hospital donde proviene, el departamento, la especialidad. No. Por eso les vuelvo a repetir, nuestra especialidad abarca todo el periodo perioperatorio. No es como estado crítico. Estado crítico se centra en el paciente crítico y lo va a tener ya sea en una sala de choque, urgencias, o en las unidades coronarias o en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros no. Nosotros, nuestra persona puede estar en una unidad de cuidados intensivos cursando el postoperatorio inmediato, sí. Entonces, si tú me hablas de que la presentación del caso es el servicio, no, porque antes de llegar ahí a ese periodo postoperatorio inmediato hay un previo y ustedes tienen que hacer esa revisión prospectiva de cómo es que llegó y está ahora en esas condiciones. Tuvo un traumatismo craneoencefálico, se cayó de su casa, fue la ambulancia por él, llegó al servicio de urgencias. De urgencias le hicieron la valoración por medio de un TAC, determinaron que tiene un hematoma sutural, por lo que es un tratamiento quirúrgico. Pasó al quirófano. Esa es la descripción del caso. En donde tienen que hablar algo prospectivo, sí. ¿De qué va a depender? Del periodo donde tomen a la persona. Vuelvo a insistir. Tienen que, hoy en este momento, tienen que saber los 5 periodos que abarca el periodo perioperatorio. ¿Habrá quien lo realice todo el periodo perioperatorio? Sí. Sí lo hay. La realidad es que sí hemos tenido alumnas que han ejecutado su estudio de caso en todo el periodo perioperatorio. Pero a veces, tomándolo en un periodo, no lo acaban. Eso es lo que tienen que considerar. Vamos a suponer que hoy me tocó rotar por hospitalización, es mi último día y acaba de internarse el señor Juan, que mañana va a ser intervenido quirúrgicamente de una colecistectomía por láparos, y me tocó hacer esa recepción. Estoy hablando de qué periodo, pero que ya va del preoperatorio. A ver, ¿quién dice inmediato? Levante la mano. Nadie. ¿Quién dice inmediato? Bueno, pues entonces, ¿qué dice? Es inmediato. ¿Por qué es inmediato? Porque apenas es cuando está ingresando y inmediato ya son los que te vas a hacer el acto Unas horas antes de entrar. Aguas. Tienen que saber definir qué periodo es el que yo voy a abordar a la persona. Si no saben todavía esta clasificación, pues se van a tener que poner a estudiar de dónde a dónde abarca el periodo preoperatorio inmediato, de dónde a dónde abarca el periodo inmediato. ¿Tienes humor? Sí. Tomando en cuenta que el periodo, ¿qué es el periodo preoperatorio? ¿Cómo definimos al periodo preoperatorio? En general. Antes de No. Desde el momento que el tratamiento es quirúrgico. Entonces, aquí es desde la decisión del tratamiento quirúrgico hasta su completa recuperación. preoperatorio.
hasta que ingresa a la sala quirúrgica. Si tú me dices quirófano, el quirófano es todo, la unidad quirúrgica. Entonces, es desde el momento de la decisión hasta que ingresa a la sala quirúrgica. ¿Cómo se clasifica? Inmediato, el inmediato. ¿Cuál corresponde inmediato? ¿Cuál es el inmediato? Desde la decisión de tratamiento hasta la hospitalización del paciente antes de la cirugía. ¿Y el inmediato? Y eso ya son de los primeros temas del programa, ¿eh? ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí van a partir de dónde voy a seleccionar la persona. Normalmente la mayoría de los estudios de caso que hemos tenido en estas generaciones lo eligen en un periodo preoperatorio, pero se confunde que cuando los revisamos decimos, dice que inmediato, y resulta que lo recibió en hospitalización cuando nos hacen la presentación del caso. Entonces estoy hablando de un periodo preoperatorio mediato, porque el mediato es desde el momento que ingresa hasta las 12 horas previas de su cirugía y que va a conllevar la serie de actividades que yo voy a realizar para su intervención del día de mañana. Y el inmediato es hasta las 2 horas de ingreso a la sala quirúrgica. Si yo no tengo bien claro esas definiciones, me va a costar trabajo definir en qué periodo del perioperatorio voy a elegir a la persona. Y cuando hago la descripción del caso, me va a costar trabajo. Porque ustedes en la descripción del caso dicen, en el servicio de hospitalización de cirugía general se encuentra la persona Juan, ¿no? Programado para cirugía de colecistectomía laparoscópica. Y cuando nos vamos a la ejecución del plan de cuidados, resulta que están hablando de un preoperatorio inmediato. Entonces ahí ya es cuando no cuadra. ¿De dónde lo abordaste? ¿Del inmediato o del inmediato? Si yo tomo como referencia, ustedes tuvieron que haber un tema que se llama las intervenciones especializadas